preparado para nosotros a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en la palabra, para nuestros corazones. Por lo que te rogamos que hables directamente a nuestro ser, a nuestro corazón, y que nosotros podamos honrarte a través de la reverencia ante tu palabra y la obediencia a tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Lo último que vimos acerca del apóstol Pablo, hermanos, fue una manera interesante de cómo una actitud cristiana genuina puede impactar, hermanos, la interrelación en la iglesia. Después, hermanos, de la visita dolorosa, después de la carta severa, Pablo sigue siendo, hermanos, un hombre de carne y hueso. Hay algo interesante en estos dos versículos, hermanos. Después de que Pablo nos da indicaciones de cómo tratar al ofensor, recordemos que Pablo, igual, hermanos, a finales del capítulo 1, da indicios de cómo fue calumniado y cita las palabras exactas de aquel hermano que se atrevió a decir: Pablo está jugando con nosotros. Iglesia de Corinto, Pablo está jugando con nosotros. Y Pablo cita las palabras, ¿se acuerdan? Que para Pablo sí es no, que tal vez el no sea así, nos dijo que venía y a la mera hora no vino, entonces Pablo está jugando. Y Pablo, hermanos, lo que hace es determinar cómo debe ser tratada una persona con tal corazón, pero también apela al corazón de la iglesia para una restauración. ¿Cómo es posible? Pues simple, Pablo perdonando y dando indicaciones para que la persona que lo ofendió no se pierda, no se extravíe en su propia tristeza por ser reprimido, sino que pueda ser restaurado. Pero lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 12 y 13, es una preocupación genuina. Al leer varios comentarios, hermanos, con respecto a estos dos versículos, muchos comentaristas, y es lo que me sorprende, acusan a Pablo de perder una gran oportunidad. Fíjese bien, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Pablo, recordemos, no estaba en Corinto, estaba en sus viajes misioneros. Lo último que supimos, hermanos, por referencia, es que hubo un alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando empezaron a sacar viva Diana de los Efesios? Y Pablo tuvo que salir huyendo y llegó precisamente a Troas. Entonces, algo interesante en esto, hermanos, es que él dice que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio de Jesucristo, se le abrió una puerta en el cielo. Hubo oportunidad de predicar. Y algunos comentaristas sí decían, ¿verdad? Tal vez hubiéramos tenido aquí a la iglesia que está en Troas, pero no existe eso. Y Pablo nos explica cuál fue la razón por la cual él no se quedó en Troas para predicar. Dice el 13: no tuve reposo en mi espíritu. Y había una razón: por no haber hallado a mi hermano Tito. Pablo esperaba encontrarse en Tito donde habían quedado en el punto de reunión. ¿Por qué la preocupación de Pablo por Tito? Tito era el encargado de llevar esta cuarta carta, hermanos, hacia Corinto. Y después de lo que le hicieron a él en la visita, ¿se acuerdan? La visita dolorosa, Pablo queda preocupado por su discípulo Tito. Y esto es la parte contradictoria, porque bien podríamos decir, bueno, Pablo hubiera confiado la vida de Tito a Dios y él se hubiera quedado a predicar. Pero creo que es hasta que estamos en los zapatos de él, podemos comprender por qué Pablo reacciona así. Hermanos, Tito, aparte de ser su hijo espiritual, era su amigo. Y además de ser su amigo, era su colaborador.
Y aún cuando él pudiera decir, aquí hay oportunidad de predicar, él sabía, hermanos, Pablo, por experiencia propia, que Dios no lo iba a dejar sentadito en paz. A donde Pablo llegara, Dios lo iba a usar para predicar de Jesucristo. Pero no iba a recuperar la vida de su amigo. Y entonces esto es lo que cuando Pablo llega, hermanos, y se da cuenta de que hay oportunidad de predicar y comienza su trabajo, empieza a esperar a Tito, y empieza a esperar a Tito, y empieza a esperar a Tito, y él mismo lo expresa de esta forma: no pude descansar porque no está Tito. ¿Cuál es el problema? Yo lo mandé a Corinto y en Corinto me trataron mal, pero no le haya pasado algo peor a Tito, por lo que mismo Pablo está preocupado. Hermanos, nos acaba de hablar Pablo cómo es posible perdonar al ofensor, cómo es necesario por paz personal perdonar al ofensor. Pablo está diciendo: yo estoy en paz, ya lo perdoné, y quisiera que a aquel que me ofendió a ustedes también le perdonen. Y Pablo aquí nos está diciendo: tengo una preocupación por un amigo, tengo preocupación por un hermano, y no estoy en paz. Tal vez todos los comentaristas dijéramos lo mismo, ¿verdad? Pues si hubiera quedado y tuviéramos otra iglesia en Troas. Pero ninguno de nosotros estuvimos en los zapatos de Pablo, hermanos, para saber que lo que tenía que enfrentar Tito tal vez era más duro porque Pablo lo había provocado. Y entonces no solamente encontramos a un hombre, hermanos, perdonando al ofensor, sino que además vemos a un hombre que sabe amar a su hermano, a su amigo, a su colaborador. Tito era un ministro, Tito era un misionero, Tito era un pastor. ¿Se acuerdan que se quedó pastoreando en Creta? Así que Pablo tenía una razón genuina, no para desaprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio en Troas, sino porque para él era su responsabilidad la vida de alguien más. Y aquí es donde tenemos que ser hincapié, hermanos. Pablo se sentía responsable de la seguridad de su hermano. Pablo se sentía responsable de la integridad de su discípulo. Pablo se sentía responsable porque Tito estuviera bien. Y esta es la parte, hermanos, que nos enseña a nosotros como iglesia a buscar, a llamar, a invitar, a comunicarnos como iglesia. Porque Pablo no puede dormir, hermanos, al saber que no está Tito. ¿Ya se dio cuenta de nuestras bancas? Quiera Dios, hermanos, que no podamos dormir al saber que no hemos visto a un hermano o a una hermana. Esta necesidad que hace, hermanos, de Pablo cambiar sus planes, esta necesidad, este amor que hace que Pablo tenga que salir y buscar a Tito, porque es lo que hace, hermanos. Dice aquí en el 13: no tuve reposo en mi espíritu, no pude dormir por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Gloria a Dios, en Macedonia se encontraron, hermanos, y Pablo es confortado con la presencia de su amigo. Algo que Pablo nos ha enseñado a lo largo de sus cartas y a lo largo del recorrido de ellos, hermanos, es que para él siempre fue consuelo, fue ánimo estar entre hermanos. Cuando ya iba en el barco, ¿se acuerda? Después de haber naufragado no sé cuántas veces y llegar al puerto, hermanos, y encontrarse con hermanos, dice Pablo: cobró aliento mi corazón nuevamente. Dice aquí: no tuve reposo por no saber lo que estaba ocurriendo con Tito hasta que lo encontré. Hermanos, esa es la necesidad que como iglesia debe caracterizarnos: ese amor, esa fraternidad, esa comunión, ese cuidado, esa atención. Eso es lo que caracteriza el amor cristiano, hermanos. Lo que Pablo es capaz de hacer y decirles: él me ofendió, él se burló de mí, él no son mis palabras mal. ¿Saben qué? Vamos a ayudarlo a que crezca, a que madure, a que busque la verdad. Pero yo también tengo la necesidad de mi amigo, de un amigo. Hermanos, y Pablo no estuvo en paz hasta encontrar a su amigo.
Triste, hermanos, cuando nosotros como iglesia nos vamos a dormir sin tener preocupación por nuestros hermanos. Triste, hermanos, cuando nosotros somos capaces de dormir sin haber mandado un mensaje, tal vez, sin haber orado por. Esto es lo que nos caracteriza, o por lo menos debiera mostrarse en nuestros corazones. Y yo sé que sí, es así, hermanos, porque hasta yo recibo mensajes, hermanos, alentando mi corazón en el momento preciso. Y yo espero que también cuando les mande el mensaje, ahora son en audio, la nueva modalidad, así que no le bajen volumen, ese mensaje del pastor, denle play más para. No, escúchelo, está corto mi mensaje, pero a mí me fortalece escuchar la voz de mis hermanos diciéndome: pastor, oré por usted, Dios le bendiga. Es ese tipo de cositas, ese tipo de detalles que Pablo dice: escuchar la voz de mi amigo fue lo que me dio paz. Escuchar la voz del que ora por mí fue suficiente para fortalecerme, para poder estar tranquilos. Así que debemos, hermanos, tomar nosotros la iniciativa de la inquietud del corazón de Pablo para decir: bueno, ciertamente es posible, tal vez hubiera habido una iglesia en Dios. Sin embargo, hermanos, el corazón de Pablo decide ir, buscar, estar, hasta tener la seguridad de que aquel a quien él ha discipulado, aquel a quien él ha enseñado, está bien. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a evangelizar? No sé, pudiéramos pensar o poner argumentos en el corazón de Pablo, pero él dice: simplemente yo no pude ni siquiera dormir, no hubo reposo en mi espíritu. Tito se fue a enfrentar a aquellos a los que me trataron mal y llevaba esta carta. Así que era natural que Pablo estuviera preocupado y ansioso, que cuando vea a Tito, lo vamos a ver más adelante, porque de aquí empieza con otro diálogo hasta regresar al tema de Tito. Lo va a usted a ver cuando lleguemos a ese punto en esta misma epístola. Y el corazón de Pablo fue confortado al encontrarse con su amigo y con su hermano. Que el corazón de nosotros sea confortado. Tal vez yo no sé con quién, a quién de nosotros usted vaya a fortalecer con ese apretón de manos al salir, con ese Dios te bendiga al final del culto. Pero es algo que nos debe salir nato, hermanos. La necesidad, el amor, el cuidado, la atención, la palabra. ¿Cuál es el de su voz? Como miembros de la iglesia, como integrantes de la iglesia, es indispensable que tengamos para otro hermano la palabra de bendición. Que tengamos para un hermano en la familia de la fe una palabra de bendición. Así que no se vaya del culto, hermanos, bueno, de la actividad ya hoy al final, sin darle a un hermano eso, una palabra de bendición. Y si tiene la oportunidad de la semana, mándele un mensaje a un hermano que no vio hoy. Y mándele, no le recrimine: ¿por qué no fuiste? Ya, Dios entenderá ahí, ¿verdad? Pero sí dígale eso. Te extraño. Solo me hubiera gustado verte en el culto. Me hubiera gustado saludarte. O sea, cosas que son bien simples, hermanos, pero que nos hacen saber que Dios está pendiente de nosotros. Y ese amor, hermanos, atesórelo, valórelo, no digan: al rato le contesto. Está la moda ahora, ¿verdad?, de dejar el visto. Se pone la palomita azul, pero uno no contesta. Y ya me dejó el visto, y creo que eso es más doloroso, ¿verdad? Lo leyó y no dijo nada. Me dejó en visto el ingrato o la ingrata. No se preocupe, el mensaje es para que lo lean. Deje ya si contestan o no. Usted hable, usted sonría, porque la palabra de bendición siempre es oportuna entre los hermanos de la familia de la fe. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque estamos solícitos de tu cuidado a través de tu pueblo. Y porque hoy, Señor, el apóstol Pablo nos da una lección hermosa acerca de la atención y del cuidado entre mismos hermanos. Señor, enséñanos a conducirnos de esta forma. Enséñanos a amarnos de esa forma. Enséñanos a cuidarnos de esa forma, mi Dios. Si ya es un hábito en nosotros, que siga fortaleciendo y creciendo, Señor, de tal manera que podamos nosotros mismos
percibir, Señor, y darnos cuenta que es una realidad. Y si no, bueno, mi Dios, enséñanos a hacerlo. Enséñanos a cultivar entre nosotros la palabra de bendición. De que, Señor, podamos constantemente estar presentes en la vida de todos nuestros hermanos, mutuamente, mi Dios, a través de esto que es hermoso, la palabra de bendición. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios. Gracias por todo lo que nos has dado este día. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.